Bienvenidos amigos, yo soy Alex y el día de hoy vamos a hablar de lo que funcionó y de lo que no funcionó en La Trampa. Correcto. Una de las películas más esperadas de este año a ciertas personas, dirigida por M. Night Shyamalan, uno de los cineastas más reconocidos dentro de esta industria en los últimos 20-25 años. Y esta ocasión, como pueden ver, estoy en un lugar diferente, no estoy en mi set habitual, y es que ando de visita aproveché para grabar con mi amiga Elena. Bienvenida nuevamente al canal. Gracias, siempre es un honor venir a tener estas conversaciones contigo y recientemente hemos visto La Trampa juntos y vamos a dar una breve reseña. Más específicamente nos queremos enfocar en lo que para nosotros funcionó de la película y lo que no funcionó. Para hacer un poco de contexto, la película ha tenido, desde que se estrenó el pasado agosto, ha tenido ciertamente opiniones divisorias, Muy divididas. bastante divisorias. Al parecer a la gente hay cosas que le han gustado y cosas que no le han gustado. La película básicamente trata acerca de padre y su hija, cuales asisten a un concierto de una estrella de pop bastante popular, Es el artista favorito de Riley. de Riley, que así se llama la hija, y Cooper se llama el padre, interpretado por George Harnett. Básicamente se trata de que dentro de ese concierto resulta que es una trampa para atrapar a un asesino serial conocido como The Butcher El o el carnicero. carnicero. Mejor dicho, el padre es el carnicero. La película trata de cómo va a resolver eso en... ¿Cómo va a resolver Cooper salir de dicha trampa? Primero vamos a hablar en línea general de la película y luego sí vamos a tocar con unos ciertos spoilers a lo mejor para dar bien la fortaleza. O sea, o lo que mejor hizo la película y lo que para nosotros peor hizo la película. Si quieres empezar tú con tu opinión en general de La Trampa. Creo que lo que más puedo disfrutar del director siempre es la versatilidad de su historia. No es como que siempre se estanca en un solo tipo de película y es muy innovador en lo que trae a la pantalla. El ritmo me parece muy bueno, es un misterio muy disfrutable y tiene interpretaciones también muy buenas. Por lo menos la estética de esta película es muy los principios de los 2000, Sí, digamos, de finales de los 90, muy, cuando la vimos, dijimos la referencia inquebrantable, una de las sí. primeras películas de Night Shyamalan con Bruce Willis. Se sintió retroceder un poco en el tiempo al ver al ver la Sí, película. yo lo sentí y en unos aspectos me pareció positivo y en otros no tanto. Claro. Ya hablaremos de eso después, pero siento que hay ventajas en eso de ser un poco más retro. En cuestión de yo, lo positivo en cuanto a, digamos, en la forma en que la filmaron. Es decir, normalmente ahorita no vemos muchas películas con bastantes extras, o sea, con la gente ahí, en espacios, en lugares reales como tal. O sea, todo eso de volver a filmar, por ejemplo, en un concierto, con bastante gente, con los extras y todo, se sintió como volver un poquito más al pasado en ese sentido y siento que todo lo que manejaron con respecto a la estética del concierto, por la mayoría de partes me gustó. Claro, se nota que aunque hay una pequeña nostalgia a los 2000, hay referencias que te hacen o te dan a entender que estamos en una época actual. Por lo menos nada más al ver el celular que usa Cooper, Claro, o sea, sabemos que estamos en una época actual. sí, sí, como el presente. Y da esa pequeña nostalgia a ese tipo de películas antiguas. Sí. Porque a veces creo que uno siente que hay mucha pantalla verde, que hay muchos efectos especiales, y aquí todo se sintió muy real. O sea, se nota que hicieron el concierto, que invitaron a muchísimos extras. La escenografía que eran, o sea, no eran sets que armaron, sino que directamente estuvo todo Locación real. hecho en locaciones reales, exactamente. Por mi parte, creo que me disfruté la película hasta cierto punto. Sí, entré con una expectativa un poquito, digamos, alta. Creo que Creo ambos, que los dos. seamos sinceros, ambos sabemos el historial y la filmografía de M. Night Shyamalan. Sabemos que tiene una montaña rusa en cuanto a los productos que entrega en los últimos años, pero siempre así no lleguemos o no lleguemos un choque, digamos así, con las películas. Siempre en cuanto vaya a sacar una nueva, vamos a estar ahí. O puede ser lo mejor del año, o puede ser lo peor del año. Depende de cómo tú veas la película, el cine y todo. Creo que lo hablamos cuando estábamos viendo la película. Es una película muy dominguera.
Es una película muy disfrutable, pero no siento que es lo mejor que nos ha podido entregar. Siento que se limitó mucho a él mismo. Creo que como la premisa de solo del concierto es genial. Los primeros 15 20 minutos son, creo que, Creo bastante que los buenos. 40. 40 minutos son, sí, es cierto, los primeros 40 minutos son muy buenos. Todo eso de colocar a un asesino serial en un concierto es bastante inteligente, además de colocarlo junto a un familiar, o sea, teniendo una persona. Una persona muy importante que puede ser hasta su punto débil. Esa premisa es muy buena y como tú dices, los primeros 40 minutos de la película lo manejan de muy buena forma. Yo creo que la película se empieza a caer un poco. Empieza a decaer todos los cimientos que había construido, se empiezan a derrumbar uno a uno. Yo creo que ya podemos empezar a hablar de lo bueno y de lo malo de la película. Sí, sí, empezamos por lo que sí funcionó. Primero quiero mencionar a Josh Hartnett. Creo que sí, su interpretación en la película no se sostiene en ningún momento. Se sabe, te da a entender que es un sociópata por todos lados. Los cambios son bastante sutiles, Sí. no son exagerados en ningún momento. Y hace algo que creo que es muy importante, que a veces uno te pone como incómodo, como verlo a veces es como que te da una incomodidad verlo, pero que tú sabes que la interpretación es así de buena, Sí, es así de me realista. recordó a McCoy en Fragmentado. Sí. Obviamente es diferente, es era múltiples personalidades dentro del mismo cuerpo, pero tiene similitudes en cuanto a la interpretación, en cuanto a los gestos, no son muy exagerados, vuelvo y repito, son sutiles. Puede ser era una sonrisa o era un tic en el ojo, Sí, pueden ser cosas o, así. y también que se diferenciaba bastante el Cooper padre Al, al al Cooper asesino, al carnicero. carnicero como tal. O sea, lo importante es que tú lo comprabas. Sí, creo que no se sintió forzado en lo absoluto. No se sintió forzado para nada. Creo que es de lo mejor de la película. Inclusive la hija es una interpretación muy buena de una adolescente, una fanática que está asistiendo al concierto de su cantante favorito, que se emociona por la merch, que se emociona porque está cantando su canción favorita. Cuando va backstage, frente al Exacto. escenario, sí, todo a nivel interpretativo, Creo que creo dieron que en es el clavo. bastante bueno. Lo segundo que sí funcionó, la atmósfera del concierto. Como dijimos, está en esos primeros 40 minutos de película, toda esa construcción dentro del mismo estuvo bastante interesante. Creo que fue el ritmo más disfrutable. O sea, prácticamente empezamos llegando al concierto, se empieza la película llegando al concierto y el ritmo dentro del concierto es espectacular, porque no solo estamos viendo al artista, sino que Cooper entra al concierto como tal, sale donde se compra la merch, donde se puede comprar comida, donde se consigue o interactúa con otros personajes que también son muy buenos o muy importantes. En lo que él se entera que esto es una trampa para él, el ritmo empieza a ser cada vez mejor, un poquito más frenético, pero todo lo que se construye, una vez que se deja el concierto, creo que empieza a fallar un poco todo el ritmo y todo lo que va a suceder. Sabe vender la experiencia del concierto, valga la redundancia, porque en ningún momento al principio de esos 40 minutos la atención, por lo menos en cuanto a plano, está en el artista. Siempre estuvo en la audiencia y sobre todo en Sí, Cooper y Riley. sí, yo creo que él logró captar muy bien cómo vive uno un concierto, porque nunca tuvimos, digamos, la perspectiva del artista, o sea, nunca vimos qué ve el artista, cómo siente las luces del artista, sino que siempre estamos viendo todo como un espectador más. Sí, tanto la imagen como el sonido, dependiendo de donde ellos estén, porque, por ejemplo, Cooper y Riley se mueven a lo mejor en Mucho. diferentes momentos de la película y el audio también cambia dependiendo de qué tan distancia están a Sí. la tarima. También el sonido cambia cuando en algún momento ellos logran estar en la tarima en la parte de atrás. Ahí cuando logran estar ahí, porque bueno, consiguen que Riley pueda cantar una canción con ella, hasta el sonido también es diferente. Entonces, Sí. es muy realista en el aspecto de dónde está ubicado la trama, que era el concierto. Creo que sobre todo, creo que podríamos hablar de eso personalmente porque hemos estado con artistas en tarima, hemos estado detrás de tarima, en camerino, hemos estado también con espectadores y creo que esos cambios de sonido y de ambiente dieron mucho en el clavo. Uno sabía que eso
así se siente en realidad todo ese tipo de cambios. Sí, son sutiles, a lo mejor a la audiencia en general no los captan ni mucho menos, pero uno que se tiene la oportunidad, como tú dices, si quieres ese tipo de eventos, lo nota de inmediato. Y ahora pasar a los aspectos que pensamos ambos que no funcionaron de la película, M. Night Shyamalan cayó en su propia trampa. Uno como espectador, cuando ve por lo menos el tráiler que lo tenemos aquí, pensamos que todo se iba a desarrollar dentro del concierto, que todo se iba a resolver o él iba a ser capturado o todo lo que giraba en torno a la película iba a ser dentro del concierto. Y una vez que nos sacan del concierto, creo que fue un poco choqueante y creo que ahí es donde se empieza a perder el ritmo, donde se empieza a perder el hilo. Fue como muy forzado. Sí, ahí esa es la palabra que creo. Encaja perfecto. Envuelve, exacto, encaja perfecto. Todo a partir de ese momento se volvió forzado, se volvió cliché, se volvió predecible hasta cierto punto, porque una película de Night Shyamalan normalmente No es uno tan cree, predecible. exacto, uno cree que sabe lo que va a pasar y está totalmente perdido. En la mayoría de los casos, eso habla muy bien del director porque la historia que cuenta y los giros que tiene dentro de la misma son bastante buenos. Otras no tanto, pero la mayoría del tiempo él tiene control total acerca de la historia y sabe también Como cómo la que audiencia va a ver esa historia. Y por es eso él busca otra perspectiva acerca de una historia que a simple vista se puede decir predecible, pero que no termina siendo eso en la mayoría de sus películas. Aquí él pierde el control de eso. Él creo que se enfocó tanto y gastó mucha energía en ese primer, digamos, dos actos que son el concierto y a la hora de resolver la trama o el conflicto, fuera de ahí, lo hizo muy, digamos, yo siento que fue muy cliché. exacto, sí. O sea, vemos cosas que ya hemos visto antes. Y no tal vez en películas de él, pero sí en otras películas que son, que no uno no espera mucho y son recursos, creo que son muy reciclados. Y hablando de productos reciclados o cosas recicladas, el segundo punto que para nosotros no funciona la trampa, el recurso de la madre. La madre de Cooper nos las empiezan a introducir desde temprano. Tal vez en los primeros 10 minutos de la película ya la vemos, ella hace su primera aparición. Pero no nos lo dicen textualmente, sino que yo creo que como es un recurso tan usado, era muy obvio. Lo quiso hacer sutil, pero no funcionó. No funcionó. Y que yo siento que tampoco tenía un peso grande, no tenía un peso enorme. Cuando nosotros en Fragmentado nos usan el recurso de la madre, es para que nos demos cuenta desde dónde viene la parte rota del protagonista, que es el que tiene múltiples personalidades. Y es un recurso que sí funcionó. O sea, si uno entiende el dolor, uno entiende por qué nacen las personalidades y tiene una base muy buena. Es justificado que nos lo muestren de esa forma. Y aquí creo que nos intentaron decir que siempre, eso siempre se intenta justificar. ¿Ah? ¿Por qué nace un sociópata? ¿De dónde nace un sociópata? Y muchas veces le echan la culpa a la familia y a veces ellos tienen una Sí, familia answer. perfecta Ujú. y solo son Así. así. Aquí creo que intentaron echar un poco la culpa a la madre y todo funcionó. De ninguna forma funcionó. Sí, porque nunca se construyó en base a esa conexión. Creo que, o sea, es un recurso bastante cliché, pero si logras transmitir esa conexión, creo que sí hubiera funcionado de cierta forma, pero a tratar de hacerlo tan disimulado, sin agregar ningún tipo de flashback o ningún tipo de escena, digamos, conjunta realmente, no dio chance, no dio importa esa conexión, que es lo importante de ese recurso, apelar a la emotividad. Creo que intentó ponerlo un poquito más como para que se Sí, sintiera un más poco más de auténtico, sazón, pero pero no. no dieron el clavo. Y por último, el tercer aspecto que creo que ambos coincidimos de que no funciona la película es la oposición hacia Cooper. ¿A qué me refiero con la oposición hacia Cooper? Quiero hablar en cuanto a todo el tema del FBI, la policía, la señora que encargaba como que el perfil del carnicero. O sea, siento La que criminóloga, ajá. exacto, la sentí muchos puestos atrás. Me hubiera gustado tener como esa, ¿sabes? Aunque es algo también cliché, pero si lo manejaba él, creo que iba a ser bastante bueno. Ese tome y dame de patrón si puedes, ¿me entiendes? Sí, yo creo que se esperaba algo más, tal vez, como la casa de papel. O sea, era como un Sí, toma y dame. exacto, me falta un poco más de contexto a los demás personajes Sí, que no fueran Cooper
ni su familia. Creo que él hubiese profundizado un Ujú. poquito más a la criminóloga en vez de estar metiendo tanto tiempo a la madre y hubiese sido tal vez un poquito mejor. Sí, yo, ¿Desde cuándo estudias exacto. al carnicero? Tengo años detrás de él, lo estoy casando, sé que tengo, por ejemplo, soy madre y también por ejemplo, tengo un hijo con unas condiciones parecidas cuando era Ujú. niño, entonces por eso me Yo interesa creo este que tipo de incluso, casos. yo creo que inclusive si la del FBI hubiese sido la mamá de Cooper, Hubiera sido creo que hasta mejor. yo creo que hubiese sido hasta un mejor recurso. Que juega un poco con eso, Creo que intentan jugar creo un que poco juega con con eso, eso. pero como digo, Con nunca. una escena incluso que yo te comenté, en este punto va la mamá que le está viendo, va a terminar siendo la terminóloga. Eso va a ser así. Exacto, pero nunca llega ahí, que es lo que lo dijimos en el punto anterior. O sea, creo que el mismo Shyamalan no logra como que dar ese punchline que Ujú. normalmente da en su mayoría de películas. Sobre todo el giro final, eh, no lo voy a decir contextualmente. Esto es muy cliché. O sea, es un recurso sumamente vale. Se me explico. O sea, no me estás dando otra Le- cosa. O sea, es más de lo mismo. Fue muy lazy writing, o sea, muy escritura floja. Yo puedo entender que hay el primer giro que viene siendo, no fue la trampa del concierto, sino fue la trampa de su propia familia para que lo puedan. Sí, sí, que fue realmente que puso la ¿Quién fue trampa. realmente el que, digamos, mira, yo hice esto para que te pudieran encontrar a ti, para que pudieran sospechar de ti? Ok, eso uno lo puede pasar, pero tampoco lo sentí tan duro o un golpe que a él Sí, sí lo desesperara o sí, sí lo enrabiara o algo por el estilo. sí, uno como espectador no tuvo esa conexión emocional en ese momento o sea, ese impacto que debió haber sido Y yo esa creo que revelación. sí, pero ¿sabes por qué? Porque no tuvimos de la familia antes del concierto. O sea, tal vez si nos hubiesen puesto escenas de él comiendo con la familia antes del concierto, después él llegando al concierto, estamos creando un poquito más de profundidad O a a la lo, historia. sí, o a lo ¿Cómo mejor dice? lo hubieran metido dentro mientras que estamos en concierto. Porque, Una llamada, exacto, un porque mensaje, me algo. gustó bastante, como tú dices, y que lo dijimos en el aspecto positivo, que entra una vez con ellos llegando al concierto. Entonces, en cualquier momento, una conversación con la hija puede ser, puede dar pie a mostrarle un poco más de su familia, sabe. Sí, porque algo que a mí me choqueó mucho fue que a mí sí siempre se me hizo raro que fuese el papá con la hija en vez de la mamá. Exacto. No sé si me explico, o sea, sí, me pareció como un fuera de lugar, entonces en mi mente, digamos que yo construí un poquito de que quizás es un padre divorciado, Pero él también quería que jugar con eso. pero yo creo que al uno esperar esa parte de que, bueno, papá es divorciado y la mamá no pudo, entonces él va con la hija, Bueno, murió. o la mamá murió, Por eso es o que él ella. mató a la mamá. Eso. Creo que cuando obviamente llegamos a la familia y después viene el giro de que prácticamente yo te entregué, estuvo muy como sacado del lugar. Yo lo sentí muy sacado del lugar. Último aspecto que sí quiero mencionar, que no lo mencionamos en lo positivo, y sí me gustaría agregarlo, es la actuación de la hija de Shyamalan, que es la que hace el Sí, concierto, es la canta, cantante o sea, del concierto. canta, ¿de verdad la hija es la que canta o es otra intérprete? No, no, es la hija es la que canta, ella es cantante. No hay redundancia, y me llama le da cierta importancia por relevancia a su personaje, y creo que la actuación de ella, que creo que su primera película estuvo también bastante bien, ignorando el punto de que tiene más escena cuando la película decae más, pero no creo que haya sido por su culpa, ni mucho menos, creo que es por el guión que flaquea Sí, hacia el final. lo que pasa es que cuando la película tambalea mucho, el personaje más importante ahí es ella porque es la única que puede entregar a Cooper Ujú. fácilmente. Pero lo hizo muy bien. Yo creo que la desesperación de ella se notó muy bien. La actuación de ella estuvo muy buena. Lo único que ahí yo siento que Night Shyamalan decayó muchísimo a nivel de director. Te lo comenté. Estaba muy estático. Tú puedes estar estático para ciertas cosas, pero si estás de un punto en adelante muy fijo al hacer las cosas, yo siento que tú ya no querías dirigir esas escenas. Y creo que eso fue también algo que, obviamente, si tú no diriges o si en la dirección falta ritmo,
todo va a ir flaqueando, aunque tenga un guión muy Pero bueno, eso ha sido solamente nuestra opinión de lo que nos gustó y no nos gustó de La Trampa, la película, esta última película de Night Shyamalan. Hay cosas disfrutables, pero ya es su turno. Dígame qué les pareció a usted, si ha tenido chance de ver la película en los comentarios, qué le gustó, qué no le gustó. Ahora, ¿cuánto le das tú del 1 al 10 a la película? Del 1 al 10, yo creo que te lo mencioné, le doy un 6 de 10. Ok. Diría yo, creo que para mí es donde entra el rango de que es una película disfrutable, pero que claramente tiene mucho más que ofrecer. De mi parte le doy un 5.5 de 10 porque yo siento que le vi más cosas negativas que yo diría ni siquiera la repetiría ni sería una película dominguera para mí. ¿Me Claro. explico? Pero nos gustaría saber qué puntuación le darían ustedes también a esta película una vez que la vieran. Como siempre, no olviden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para que el mismo YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Alex, mi arena, y nos vemos en la próxima. Adiós.